Buenas tardes. Yo soy David Costa, soy presidente de la Junta Electoral. Estoy con Karen Birchenberg, nuestra ejecutiva directora, y Caitlin Love, nuestro fiscal general. Este año se recordará como un año de adaptación porque las familias, compañías, negocios y tantas facetas de nuestra vida diaria han tenido que cambiar con esta pandemia global. Este proceso electoral en Carolina del Norte no es excepción. Pero en tanto que nos acercamos al último día de elecciones de esta temporada, me place reportar que pudimos adaptarnos a estas circunstancias tan inusuales. Todos los partidos políticos, los oficiales locales, estatales, vecinos, amigos que han funcionado como trabajadores en las urnas se han juntado para asegurarse de que este embudo de democracia esté abierto grandemente. La gente de Carolina del Norte ha votado en números récord. Esperamos que el último día, el 3 de noviembre, que sea un día muy ocupado, seguro y seguro para todos. En tanto, no esperamos dificultades. Es importante recordar que en el pasado, con esta cantidad de gente, siempre van a haber algunas dificultades. Las impresoras se trancarán, la gente tendrá que esperar en algunos lugares y algunos resultados preliminares tal vez tarden en subirse. Todo esto es normal. Lo vemos en todas las elecciones y el año 2020 no será excepción. Estamos preparados, estamos listos y si ustedes son uno de los 3 millones de votantes que tiene todavía que votar, bueno, mañana es su día. Ahora voy a pasar la voz a la directora ejecutiva Karen Birchenberg. Gracias, señor presidente. Y gracias a todos por mirar y escuchar. Un agradecimiento especial a los intérpretes por estar disponibles hoy. La lengua de señas, Brian Tipton y Nicole Fox, y los intérpretes de español, Ron Vázquez y Erika Kugler. Gracias a todos por estar aquí. Esto ha sido un año muy ajetreado y difícil para los oficiales electorales en todo el país, pero hoy les quiero decir que estamos listos para el día de las elecciones en Carolina del Norte. Los oficiales de elecciones del condado han trabajado tan duro todo el año para llegar hasta hoy y estamos casi a la línea de llegada. A pesar de la pandemia y a pesar de los tiempos políticos difíciles en los que nos encontramos, los oficiales de Carolina del Norte de todo el estado han perseverado. Han enviado 1.4 millones de boletas por correo, han reclutado, contratado y capacitado a decenas de cientos de trabajadores, muchos novatos. Están tomando muchas medidas de precaución en los 2.660 lugares de votación del día de las elecciones para protegernos contra el contagio de COVID-19. Abrieron y dotaron con personal más de 470 lugares de votación anticipada, sirviendo a 3.6 millones de votantes durante el periodo de votación anticipada de 7 días que terminó el sábado. Hasta la 1:30 de la tarde de hoy, casi 4.6 millones de norcarolinos habían emitido sus votos en estas elecciones. Eso es un 62% de todos los votantes empadronados. Con buena concurrencia mañana, con facilidad vamos a llegar a 5 millones de votantes en estas elecciones, una participación considerable durante una pandemia global. También quería mencionar cuáles son los resultados preliminares que informaremos al público después de que cierren las elecciones mañana a la noche. Como se mencionó en una conferencia de prensa ayer, estos son los resultados preliminares que se van a reportar la noche de las elecciones. Todos los votos anticipados en persona. Todos los votos en ausencia por correo recibidos por la Junta Electoral del Condado antes de las 5 de la tarde del lunes noviembre 2. Todos los votos del día de las elecciones, excluyendo los votos provisionales que tienen que ser investigados después de las elecciones para determinar la elegibilidad de los votantes. Creemos que esto debería representar por lo menos el 97% de todos los votos emitidos en las elecciones. Como siempre, los votos restantes, incluidos los votos provisionales y los votos por correo en ausencia que lleguen después del día de las elecciones, se van a contar y se van a agregar los totales durante el periodo de sondeo postelectoral. A medida que estén disponibles, después de que cierren las urnas el martes a la noche, los resultados de las elecciones preliminares se publican en nuestro sitio web.
Recuerden que todos los resultados informados en la noche de las elecciones son preliminares. Vamos a publicar los resultados lo antes posible, pero nuestro objetivo principal va a ser la precisión, no la velocidad. Los oficiales electorales del condado y del estado toman muchas medidas después de cada elección para asegurarse de que todos los votos elegibles sean contados y que los resultados sean auditados y sean precisos. Esperamos con ansias ver a todos los que todavía no han votado en las urnas desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde mañana, y ahora con gusto recibimos sus preguntas. La pregunta es a Brian Anderson de Associated Press. Hi, Brian Anderson aquí con la prensa asociada. Muchas gracias por tomarse el tiempo y por contestar unas cuantas preguntas que tenía. Voy a comenzar con una. ¿Cuál sería el consejo a los votantes quienes están considerando si enviar el voto por correo o en persona, o si deben hacerlo a través de la oficina de correos, estando tan cerca del día de elección? Tengo curiosidad en cuál sería el consejo a la gente como seguimiento ahora. La mayor parte de la gente tiene la opción de regresar su voto a la oficina de la Junta hasta las 5 de la tarde mañana. Quizás esa sea la solución más fácil para los votantes, pero también tienen la opción de ponerlos por correo para asegurarse de que esté con el sello del correo con fecha de mañana para que se tome en cuenta. Tenemos una segunda pregunta de Brian Anderson. Gracias por la pregunta. ¿Y cuántos votos han sido etiquetados con deficiencias, tanto en persona como en ausencia, que tienen que estar corregidos? No tengo esa información en este momento. Quiero verificar con el personal para ver si la tienen. Ausentes por correo o en persona. En persona no tienen deficiencias. La pregunta era los ausentes por correo, específicamente con el proceso pendiente. ¿Cuántos votos de ausentes tienen deficiencias? Tendremos que conseguir esa información para ti, Brian, lo lamento. Gracias por la ayuda. Y hubo una recomendación específica entre entregar los votos por correo o ir a la oficina del condado. ¿Hay una recomendación específica o es lo que ellos se sientan más cómodos, cada votante? Nuestra recomendación todo el tiempo ha sido lo que los votantes crean que es más cómodo para ellos, ya sea ir a la Junta Electoral del condado o enviarlos por correo. Es imperativo que si lo hacen en persona, sea antes de las 5 de la tarde mañana. Tiene que ser a la Junta Electoral del condado, no un lugar de votación. Y si es por correo, tiene que estar con sello de mañana. La siguiente es de Ashley Talley de WRAL. Hola, quería preguntar acerca de el movimiento de Black Lives Matter aquí en Scarborough. ¿Será correcto que la gente de la Junta les pidieron retirar eso y no utilizar esto como un centro, una mesa de sufragio? Bueno, pedimos a la Junta que retiren esas banderas. Queremos que todas las zonas no sean intimidantes a los votantes. Hemos recibido quejas de que por lo menos había 1 o 2 votantes, quizás más, que se sintieron intimidados por estas banderas. Eso no es exclusivo al movimiento de Black Lives Matter, pero lo que queremos es una práctica correcta en cualquier zona de espera en los centros de votos. La siguiente pregunta es de Jordan Wilkin de Carolina Public Press. ¿Qué tal? Tengo representación de 2 organizaciones en cuanto a decisiones tempranas en cuanto a votos. Como saben ustedes, los resultados preliminares, sin embargo, hay varias organizaciones que están llamando en cuanto a que predicen las elecciones según sus propios cálculos, y tenemos políticos este año que también puedan tratar de dar el resultado de la elección antes, ¿no?
Me pregunto cómo responden ustedes a estas organizaciones de noticias o políticos que tratan de dar los resultados de la elección y lo hacen de forma no precisa. Esta es una situación con la cual estuvimos lidiando a menudo en las elecciones. Vamos a presentar los resultados una vez que los centros hayan sido cerrados en el recuento, una vez que todos los votos hayan sido presentados, ya sea en ausencia por correo. Un gran porcentaje de votos van a tenerse ya los resultados cuando se cierren las urnas. Va a haber muchos márgenes, lugares los cuales determinarán que los márgenes serán tan amplios para dar el resultado, pero nosotros no vamos a dar resultados preliminares, vamos a hacer la auditoría, vamos a estar preparados para certificar el resultado de la elección. La Junta Electoral hará esto el día 13 de noviembre y estamos programados para reunirnos el 24 para dar los resultados de las elecciones, o vamos a enviar los totales a la Secretaría de Estados para efectos del colegio electoral. La próxima pregunta es de Annalie Featherston, de WECG News. Hola. Para los votantes que han enviado su voto en ausencia, quizá lo mandaron hace semanas, están esperando que lleguen. Obviamente, una vez que uno lo envía, uno trata de hacer el seguimiento del voto. ¿Cuál sería el consejo de usted para esos votantes para saber si tienen que ir a votar o no, si ya mandaron los votos? Gracias por la pregunta. Si alguien envió por correo el voto por correo a la Junta Electoral del condado, una vez que lo reciben es aceptado. No queremos que nadie vote 2 veces, así que si ya mandaron el voto, no hay razón para presentarse en persona. Nada más tiene que tener el sello del correo de mañana, y debido a cómo estamos en estas elecciones, las decisiones que se han tomado, estos votos que están con el sello adecuado y se reciben antes del 12 de noviembre pueden ser contados. Un seguimiento de Annalie Featherston. Gracias por aceptar mi pregunta de seguimiento, pero si alguien tiene una boleta que tal vez ha estado en tránsito en mucho tiempo y no están seguros si es que va a llegar a tiempo porque parecería que se habría perdido, ¿deberán contactarse con la Junta del Condado o qué es lo que deberían hacer? Bueno, ciertamente podrían contactarse con la Junta Electoral del Condado, dependiendo de lo que haya pasado, depende de la información que tengan. Tal vez se pueda determinar que sería posible que la persona pueda hacer un voto provisional en un lugar de elecciones, pero por lo general esta no sería la circunstancia. La persona ya ha enviado su voto y si es que no han entregado su voto, entonces sí, instamos a las personas que lo hagan en persona, pero si han ya enviado su voto, su boleta, entonces no queremos tomar el riesgo de que haya un doble voto. La siguiente pregunta es de Steve Sprecher de CBS, Canal 17. Tanya Simpson de ABC News. Bueno, espero que me puedan oír. Gracias, directora Bell y presidente, por las preguntas. Mi pregunta tiene que ver con los límites para los votos en ausencia. Dada las conversaciones, todas las apelaciones en cuanto a los juzgados, ¿han recibido indicación de que pueda haber una apelación o interponer demandas en cuanto al 6 de noviembre? Y si es que es así, ¿cuál será el plan que tienes para lidiar con estos desafíos? Creo que nuestro abogado, Keaton Love, será la persona más apropiada para contestar esto. En un momento está acá. Bueno, por ahora, el límite para recibir fallos con sello sería el 12 de noviembre de 2020. Habían problemas con esto, pero al fin y al cabo el juzgado decidió que ese era el límite
Puede que hayan otros desafíos más allá, pero la ley dice que el límite es 12 de noviembre, esa es la guía que tenemos y esa es la comunicación que damos a los votantes. Ese es el tiempo que tienen para poder enviar sus votos. Hay un seguimiento de Tanya Simpson de ABC News. Mi seguimiento sería, ¿hay algo especial que se haya hecho, un proceso diferente, tal vez que se esté haciendo en cuanto a esos votos que lleguen entre el 6 y el 12? No sé si los van a separar o los van a tratar de alguna forma diferente. En cualquier momento que un voto llega a la Junta Electoral, pues entra al sistema de administración y parte de ese escaneo va a contener la fecha de que se recibió ese voto en ausencia. Adicionalmente, todos los votos en ausencia, ya sea que se hayan hecho en un lugar donde los hayan de una sola vez o por ausencia, todos esos pueden recuperarse. Quiere decir que en caso de que haya algún problema por algún voto o una protesta que vaya a objetar si es que ciertos votos deberían ser aprobados o no, es posible que se puedan devolver y podamos recuperarlos y retirarlos del total si es que hubiese alguna demanda en los juzgados. La próxima pregunta es de Lexus Bell. Gracias por tomar mi pregunta. Un lugar de votación en todo el estado, si extiende las horas, ¿esa demora afecta a todos los lugares o liberan los votos de todos modos? Creo que la mejor respuesta que les puedo dar es que la Junta se va a determinar si los horarios han sido interrumpidos por 15 minutos. Se va a haber una reunión de emergencia para determinar si extender la votación y en ese momento vamos a determinar si vamos a retener los resultados hasta que cierre ese lugar. No se sabe todavía. Vamos a tener que evaluar la situación ese día. La próxima pregunta es de Paul Bloomberton. Hola. Si hay ruido, disculpen que están haciendo trabajo acá en mi lugar, mi casa. Entonces, 7:30, cuando tengan los resultados, van a tener todos los votos, los de ausentes y los que votaron anticipadamente. ¿La gente tiene que comenzar a escanear esos votos o ya van a haber sido escaneados? No es muy ruidoso, así que gracias. El proceso en Carolina del Norte es único en que hemos tenido una ley desde hace tiempo que nos permite procesar los votos en ausencia y los votos anticipados en persona por adelantado al día de las elecciones. Previamente habían sido 3 semanas antes del día de las elecciones que podíamos comenzar a procesar los votos. Eso cambió este año por el coronavirus, así que hay equipos de la Junta Electoral del Condado que comenzaron a reunirse el 29 de septiembre. En esas reuniones los miembros de la Junta aprobaron los votos en ausencia en base a la que han completado el sobre. Si estaba correcto, abrían el sobre, quitaban el voto, la papeleta y la colocaban en la máquina en nombre del votante. Lo que va a ocurrir es que mañana a la tarde todas las juntas electorales se van a reunir y van a hacer correr los resultados, los totales, por parte de los votos en ausencia y los votos anticipados. Y eso les va a permitir cargarlos en el momento que cierren las urnas. Así que aproximadamente a las 7:30 vamos a comenzar a dar información a través del sitio web. Considerando el volumen que hemos experimentado, eso representaría aproximadamente el 80% más de los votos que se van a emitir en estas elecciones si continuamos con la concurrencia esperada para mañana. Y se van a publicar aproximadamente a las 7:30 de la tarde, cuando cierren las urnas. Un seguimiento de Paul Wilburton. Bueno, creo que muchas personas tal vez van a enviar votos en ausencia, que no los hayan entregado y los van a entregar en persona. ¿Tienen ustedes datos acerca de cuántos de estos casos hubieran ocurrido? Hemos hecho un seguimiento de personas que han pedido sus boletas, que no las han enviado, y aquellos que ya han votado en persona en los lugares que los hacen de una sola vez. A estas alturas tenemos como 145,000
boletas que no se han entregado y esas personas no lo han hecho durante este periodo. Estamos en espera de 20,000 más o menos por día en este periodo de espera de voto anticipado, pero ahora que ya se ha cerrado esto, estamos anticipando como 145,000 millas que han pedido sus boletas pero que no las han entregado, así que quizás lo hagan en el sitio que se hace de una sola vez. La siguiente pregunta es de Sam Walker. En el pasado hemos visto algunos condados en el noreste que son un poco más lentos para conseguir sus resultados a la oficina estatal para que los presenten, pero el enfoque sería en la precisión, como dijo usted, en vez de la velocidad. Pero ha habido indicaciones para los condados en cuanto a cómo deberían hacer los reportes, si es que se debe hacer los totales preliminares o una vez que todos los precintos hayan cerrado. ¿Se anticipan cambios en relación a elecciones en el pasado? Bueno, voy a describir el pasado, el proceso en relación al pasado, pero está basado en precisión y no velocidad, pero la geografía del área también. Entonces, cuando se cierran las urnas, cuando las personas que todavía estén en línea a las 7:30, se les va a permitir a que presenten su voto. Entonces, ese proceso debe continuar hasta que todas esas personas que estaban en línea hasta las 7:30 puedan votar. Luego, los oficiales del precinto en ese sitio comenzarán a cerrar esa máquina y preparar todos esos datos para mandarlos a la Junta Electoral. Estarán preparados para cerrar, firmar los resultados, las cintas, tomar todos los pasos de protección de cadena de custodia, y como también en esta elección, porque como en cualquier otro lado hay ciertos procedimientos de limpieza para asegurarse de la seguridad, tanto para ellos como para el lugar que fue utilizado para los votos. Entonces ellos devolverán los resultados a la Junta Electoral del condado y para algunas de estas personas será un viaje, por ejemplo, en carreteras rurales de 2 carriles, o sea que ellos lo harán lo más pronto posible, pero queremos asegurar la seguridad de todos estos, de los funcionarios en los precintos para que puedan llegar a la oficina del condado a través del estado. Entonces, lo vamos a hacer de forma más eficiente posible, pero el enfoque va a ser en precisión y hemos enfatizado esto a la Junta Electoral y ellos también han enfatizado este punto con los funcionarios de las urnas. Posiblemente estemos hasta tarde esta noche, pero lo vamos a hacer lo más rápidamente posible para la devolución de estos datos. Tenemos un seguimiento de Stan Walker. Con respecto a los votos anticipados, ausentes, cuando se junte la junta mañana, tienen la capacidad, los medios de asistir y de ver los números, pero este año con coronavirus las estipulaciones, hay restricciones en cuanto a eso este año, o se va a considerar una reunión pública mañana. Cada junta electoral del condado tiene que hablar su situación. Algunas de las oficinas son muy pequeñas, tienen capacidad limitada para el público, para los medios, para que estén presentes. Van a tratar de limitar las reuniones y quizás facilitar algunas cosas. Otras tienen más espacio y van a poder tener más gente. Va a depender de condado en condado a medida que tratemos de darles estos resultados. Las reuniones de las juntas electorales van a ser públicas o en persona o por internet, dependiendo de la circunstancia de cada condado. La siguiente pregunta es de Lang Hugard, DNC 11. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar mi pregunta. Quiero volver un poquito. Usted mencionó esta palabra, precisión, pero entre mañana y que cierren las urnas oficialmente hasta el 12 de noviembre, ¿qué desafíos legales se esperan de cualquiera de las partes? Le voy a permitir al abogado general que responda esta pregunta. Hay varias protecciones y auditorías que se van a establecer, pero en cuanto a los desafíos legales, les puedo hablar de elecciones anteriores y cómo ha ocurrido.
hay un proceso en Carolina del Norte en el que uno puede disputar los resultados aparentes de una relación y se llama election process, que puede ser presentado por un votante o un candidato, y hay diversos requisitos en cuanto a los tiempos y las formularios que tienen que presentarse. En Carolina del Norte hay protestas a las elecciones y las juntas de los condados los conocen muy bien y están preparados para manejarlos de una forma expeditiva para que los resultados no se demoren. La próxima pregunta es a Jim Moore, de Travel Observer. Gracias. Karen mencionó la intimidación a los votantes. ¿Qué tan preocupada está cuando ha habido muchos reportes, mucha inquietud sobre intimidación en todo el país? ¿Qué inquietudes tiene usted con respecto a esto? Gracias, Jim. Como hemos tenido 17 días de votación anticipada que funcionaron muy bien y de forma bastante pacífica, parece que los carolinos han sido amables entre sí. Y hay un cartel que no tengo una máscara que dice mantengan la calma y voten. No la usé hoy, pero la tengo. Pero me parece que fue la forma en la que procedieron todos y lo agradecemos. Han habido algunas situaciones aisladas que han ocurrido, se han manejado a través de la policía local, nuestros socios, en los que se los llamó, se los tuvo que llamar. Pero en general, la cantidad de los reportes de incidentes relacionados con la intimidación ha sido muy pequeños y en general creo que parecidos a otras elecciones, así que estamos muy contentos con cómo se está desarrollando estas elecciones y esperamos que continúen así. Señor presidente, ¿quiere agregar algo al respecto? Quiero decir esto. Los norcarolinos se tratan bien entre sí y quizá no estemos de acuerdo entre nosotros en cuanto a quién votamos, pero todos tenemos derecho a votar sin intimidación y sin miedo. Y así ha ocurrido en Carolina del Norte y esperamos que sea así también mañana. Estamos preparados y si hay reportes de incidentes de intimidación o acoso van a ser investigados en profundidad y también vamos a enviar a la policía. Pero no creo que ocurra, yo creo que los norcarolinos van a mostrar al mundo cómo votamos en una forma que nos beneficie a todos. Gracias. En el condado de McClever tuvimos una situación recientemente en la que un trabajador temporal había puesto resultados de votos anticipados en su página. ¿Será esta un quebrantamiento de las leyes? Pues no voy a hablar acerca de una situación específica, pero lo que diría es que las juntas electorales del condado no tienen permiso de dar resultados antes del cierre de las urnas a las 7:30 el día de mañana. Y constituye un delito menor que una persona fuera de personas oficiales que den resultados. La Junta Electoral del Condado toman esto muy seriamente, entonces ciertamente ningún oficial de una junta debería hacer esto y vamos a investigar esto si es que algunos resultados fueron presentados de forma no autorizada. La siguiente pregunta viene de Anne Little. Bien, directora, gracias por aceptar nuestra pregunta. Pensé que podría dar usted alguna opinión en cuanto al Departamento de Justicia, en cuanto a los derechos de los votantes. Quería nada más ver su reacción en cuanto a esto. Eso es un procedimiento común con el Departamento de Justicia. Pues les damos la bienvenida para que puedan observar y espero que ellos puedan ver una práctica buena en cuanto a los votos en Carolina del Norte. La siguiente pregunta es de Danny Hackham, del New York Times. Sí, gracias. ¿Cómo es que el total de los votos anticipados en comparación a los votos totales se compara a los votos totales de 2016? Bueno, tenemos un récord en la participación del periodo de votos anticipados con 3.6 millones de votos durante ese periodo de 17 días. Ciertamente tenemos un récord con los votos ausentes por correo, en parte por la pandemia,
tradicionalmente solamente tenemos 3.5% de votos en ausencia por correo en Carolina del Norte. El 2016 ni siquiera llegamos a los 200,000 de votos por ausencia por correo, pero hemos excedido los 900,000 esta vez. Entonces, definitivamente estamos rompiendo récords con la participación, y si es que mañana ocurre lo mismo, pues tendremos un nuevo récord también. Gary Robertson, de Associated Press. La siguiente pregunta. ¿Podría usted hablar acerca de la Guardia Nacional, su participación durante esta elección? Número 1, no tengo conocimiento de ningún pedido para miembros del servicio de guardia para realizar funciones militares estando fuera en el campo, pero sé que tal vez tendrán alguna participación en seguridad cibernética. ¿Podría hablar acerca de esto? Es correcto. No hemos llamado a la Guardia Nacional de ninguna forma ni hemos pedido al gobernador de alguna forma por el ejército, la policía o para efectos de seguridad, pero ellos son afiliados a nosotros y lo han sido con nosotros. La Guardia Nacional en Carolina del Norte tiene una unidad de seguridad cibernética y estos son peritos en su campo. Como se darán cuenta, la Guardia Nacional son personas civiles que también cumplen funciones en la Guardia Nacional. Entonces, durante el día y la mayor parte del año, ellos participan con líderes en tecnología en el área del Triángulo. Entonces, somos muy afortunados de que ellos cumplan sus funciones en el área de ciberseguridad. Entonces, esta unidad está trabajando directamente con el equipo de la Junta Electoral del Estado y con otros afiliados a nivel estatal y del gobierno para asegurarnos de que no haya ningún tipo de ataque en nuestra elección a través de nuestra sitios de internet o algún sistema de administración de las elecciones. Y debido a que la Guardia Nacional de Carolina del Norte son aliados nuestros, no hemos tenido un ataque que haya tenido éxito en ninguna forma en cuanto a un ataque cibernético. La siguiente pregunta viene de Scott Cohn, de CNBC. Buenas tardes. Dados los desafíos legales o potencialmente desafíos legales que se han hablado en cuanto a los retrasos del correo, ¿cuán cómodo se siente usted en indicar a las personas que pueden mañana dejar sus votos mañana con el sello de correo y que sean tomados en cuenta? Bueno, el hecho de que hemos tenido éxito con nuestros votos es testamento de que el proceso funciona. El hecho de que la gente de Carolina del Norte tiene la elección y también tienen otra opción durante todo este periodo. Ellos tenían la opción de entregar sus votos en ausencia en un sitio que lo podían hacer de una sola vez, pero si alguna persona no se siente muy cómoda con el servicio del correo, tienen la opción hasta mañana a las 5 de la tarde de entregarlos directamente en la Junta Electoral Estatal, pero queremos que hagan lo que sientan que les es más conveniente. Es una práctica que hemos hecho por años durante elecciones y que hay gente que está acostumbrada a hacerlo por el correo, entonces les pedimos que pasen por la oficina del correo y que esté con el sello correspondiente, y tenemos confianza de que nuestros aliados en el correo van a cumplir con esta función en cuanto a los votos. La siguiente pregunta es de Kristen Plee, de CBS News. Tengo curiosidad en saber si es que han pasado el número de votos de 2016 o a qué distancia estarán de esto. De hecho, estoy tratando de recordar, nuestro presidente tiene los datos, le voy a pasar a la voz. Queríamos estar más o menos en el mismo nivel de Texas y Hawái, que han pasado los totales de 2016 antes del día de las elecciones. Estamos muy cerca de hacerlo, pero no tanto. Pero más o menos tenemos entre 4.7 millones en 2016. Estamos casi a 4 millones por ahora. Estamos casi llegando a ese punto, pero mañana creo que vamos a tener un día hermoso y vamos a tener un nuevo récord, yo creo. De Will Duran, de News and Observer.
Hola. Quería hablar de lo que pasó en Alamance County durante el fin de semana. Tenemos protestas similares y la gente y la policía. ¿Y qué pasa si mañana ocurre algo similar? El incidente de Alamance County el fin de semana no interrumpió la votación, ocurrió lejos del lugar de votación. La votación pudo continuar en ese lugar de votación anticipada de Alamance County sin problemas. Estamos preparados, hemos trabajado con las juntas electorales de los condados, con los socios federales, locales y estatales para asegurarnos que la votación continúe. Si hay una interrupción por cualquier motivo que dure más de 15 minutos, eso se va a presentar a la Junta Electoral del Estado y se va a considerar extender la votación por un periodo de tiempo para adaptarnos a las interrupciones. Si hay un disturbio o algo que se corte la luz, por ejemplo, o una fuga de gas que hemos experimentado en otras ocasiones, la Junta Electoral del Estado va a considerar si extiende las horas de votación o no. Pero ha sido un proceso muy tranquilo, muy pacífico. Durante estos 17 días hemos tenido muy pocos incidentes aislados. Estamos muy agradecidos a la Junta Electoral de los Condados, al personal, los miembros de la Junta que han trabajado 17 horas al día, gran parte del último mes, o en los últimos 2 o 3 meses en realidad. Son personas dedicadas y se aseguran de que cada votante pueda emitir su voto y que este año no teman contagiarse de la enfermedad. Para los que no han votado, queremos que mañana vayan a votar, participen de la democracia. Y para los que han elegido trabajar con nosotros en las urnas, como 30.000 personas están en nuestros sitios de votación, en el frente de la democracia. Les queremos agradecer a ellos y por estar dispuestos a servirnos durante esta época. Son nuestros héroes de la democracia.